Hola, bebito. Me gusta mucho este flamenquito que tira Iberia en el embarque. ¿Ven por qué me senté del lado derecho del avión? Más o menos, Bellísimas mañanas para todos. Estamos en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Hoy nos vamos a embarcar con Iberia rumbo a Londres con dos particularidades. Una, vamos a hacerlo en un Airbus 350, un avión de dimensiones intercontinentales de doble pasillo. Y dos, este Airbus 350 en concreto fue el número 500 entregado en la historia de la compañía. Así empezó la mañana. Este es el mostrador exclusivo para pasajeros con estatus o volando en business. Mucho menos filas, obviamente, varios mostradores, mucha gente atendiendo. Va muy veloz. Los pasajeros volando en business class y también los clientes Platinum de American Express, si lo solicitan con anterioridad, pueden acceder al Fast Track, que es la línea rápida de seguridad, y evitar las filas enormes que suele haber aquí. La señalización, y por aquí se accede al Fast Track, que es ahí al fondo y suele ser bastante ágil. Gracias. Bien, ya pasé seguridad. Ahora me tengo que ir a la terminal 4S porque mi vuelo a Londres es un vuelo fuera del espacio Schengen. Por tanto, no sale de la 4, sino de la 4S, que es donde salen los vuelos internacionales. Ya les conté muchas veces, aquí se coge el trencito, aquí delante una tripulación de Avianca que sale para Bogotá ahora en el 787. Nos vamos a posicionar por aquí, subimos al tren y nos vamos a la sala VIP Velázquez a esperar la salida de nuestro vuelo. Otro detalle, yo creo que este es el vuelo más corto de un Airbus 350 operado por una compañía europea dentro de Europa. Hay compañías de fuera de Europa que operan vuelos más cortos que este, por ejemplo, Singapur entre Milán y Barcelona, o la misma Ethiopian entre Milán y Zúrich, que es un salto prácticamente. Sin embargo, compañías europeas que operen este avión dentro de Europa, recuerdo a Finnair, que opera regularmente entre Helsinki y Londres, y luego hubo Frankfurt, Múnich operado por Lufthansa, pero circunstancialmente. Hubo París-Niza operado por Air France circunstancialmente, pero no sé si de programación regular este no es el más corto de una compañía europea. Bueno, voy a hacer una pausa en el Lounge Velázquez, que todavía estoy con bastante tiempo, y les muestro un poquitito, luego nos vamos para el avión. Siempre a esta hora ahí en el fondo está el 787 Avianca. Es un lindo lugar porque también sale dentro de nada, creo que de 40 minutos. Y se puede ver el pushback y demás. Bueno, ahora está un par de puertas más lejos. Normalmente está aquí pegadito. ¿Lo ven? Hoy en la sala Velázquez para almuerzo hay lasaña de espinacas, ricota y tomate, calabaza asada, albóndigas de ternera con salsa de setas, gratén de patata con calabaza y queso manchego, creo que voy a ir por ahí, arroz frito salteado con guisantes y zanahoria, merluza, bueno, había merluza, todavía queda un pedacito ahí, con salsa de puerros y tomates cherry, y curry de garbanzos con salsa de coco. También tienen una buena variedad de ensaladas y de postre frutas. Bueno, aquí tienen algunos snacks, frutas, y aquí es donde vamos a hacer la prueba definitiva. A ver cómo sale ese espresso. ¿Espresso no hay ristretto? No. Vamos a darle espresso, ok. A ver. 15, 20. Qué laburo, ¿ah? 30. A ver. Bueno. A ver. Me voy a llevar a la mesa. Me voy a buscar un platito. Ya la mesa. A ver cuántos pares son 3 botas. A ver.
No, ahora hablando fuera de coña, qué bien la sala Velázquez. O sea, es cierto que perdió algo durante la pandemia, que todavía no terminó de recuperar, pero aún así es una sala del carajo. Muy buena comida, muy buenos espacios, limpio permanentemente, un montón de empleados limpiando y reponiendo. Es una sala excelente, nivel mundial. Este que está aquí es concretamente el avión que me va a llevar a Londres. Es el Airbus 350 bautizado Pau Gasol. Bueno, vamos a embarcar. No hay nada que me aburra más que el free shop. Nada, ¿eh? Arrivederci. Hola, bebito. Embarcando ahora sí en el NXD, el 350 número 500 que fabricó Airbus. Una cosa interesante, el embarque es por 2 mangas, o sea, todos los pasajeros de business embarcan por esta y los pasajeros de turista embarcan por la puerta 2L. Esta es la 1L, esa es la 2L. La cabina de Business Class del Airbus 350 Next tiene un total de 31 asientos distribuidos en una configuración 1-2-1. Todos estos, como pueden ver, son increíblemente privados y esto es algo que yo resalto mucho de estos asientos porque es una de las principales cosas que tengo en cuenta a la hora de elegir una aerolínea. El resto ya lo saben, todos los asientos de business tienen una puerta, ¿sí?, que termina convirtiéndolo en una mini suite muy privada. Llueve en Madrid y ahí, justo ahí, miren, justo ahí enfrente es el lounge. ¿Se acuerdan desde donde veíamos el avión? Justo esos cristales de ahí. Es el Lounge Velázquez. Los features de este asiento ya se los comenté antes. Igual, bueno, aquí tenemos la mesa, que es enorme, ¿sí? Una mesa realmente amplia. Luego aquí tienen un espacio de almacenamiento en donde ya están dispuestos, en este caso, los auriculares. Si fuera un vuelo de larga distancia, también el Amenity Kit. Aquí tienen un mando para el sistema de entretenimientos, ¿sí? Lo pueden operar tanto de manera táctil como a través de este mando. Una entrada de USB normal y una entrada de USB-C, creo que se llama, la nueva. Otro espacio pequeño para poner una botella o un móvil. Y luego esto, el apoyabrazos, que se levanta cuando quieres convertir el asiento en modo cama, que queda a esta altura, lo levantas para que no te moleste, ¿no? Le ganas este espacio. Y esto tan pequeñito que ven ahí es una luz, ¿ven? Tiene graduaciones, ahí va. El asiento se reclina 180 grados hasta quedar totalmente horizontal en modo cama. Es muy cómodo, puedo dar fe de esto porque he viajado en él muchas veces, y muy amplio. Tiene 2 metros de longitud desde la cabeza hasta los pies. Una de las tonterías que me fascina del Airbus 350 Next es esta proyección de luz con tu número de asientos sobre el suelo del pasillo para poder encontrarlo de noche cuando el avión está a oscuras. Aquí ven la puerta del compartimento de equipajes, están terminando de acomodar la carga y después partimos. Con un poquito de lluvia, pero partimos. Acaban de entregar el menú, un super menú, con muchas opciones: salmón marinado, codillo de cerdo braseado, polenta horneada, panacota de maracuyá. Todo esto acompañado, por supuesto, por ensalada, pan y bebidas. Muy interesante. Miren, este es el lavabo delantero. Tiene otros más, 1 o 2 más. Bueno, está bien. Alguien se lavó las manos, pero digamos que está bien. Todavía tiene el papel este ahí. Quiere decir que nadie hizo pipí. Me gusta mucho este flamenquito que tira Iberia en el embarque. Te va haciendo entrar. Cuando vienes para España te debe hacer entrar en tono. Yéndote te da un poco de nostalgia. Atención crew, slide approach. Los chalecos salvavidas están situados debajo de su asiento. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de su cintura, enganchenla en el cierre y tiren para ajustarla.
algo de demora, unos 20 minutos más o menos. Acabamos de empezar a rodar hacia la pista y despegaremos, calculo que sí, con unos 20 minutos de demora. Otra cosa importante de recordar es que en este vuelo y en varios otros, Iberia ofrece servicio gratuito de mensajería por internet a pasajeros de business class y a cualquier miembro de Iberia Plus. Es decir, Iberia Plus básico tiene acceso gratuito a mensajería. Si no son miembros de Iberia Plus, se pueden dar de alta en el mismo vuelo y aprovechar este servicio. Tenerlo en cuenta. Ya hablamos de esto, pero podemos hacerlo nuevamente. Este es el sistema de entretenimientos de Iberia. Es una pantalla enorme, con una calidad 4K increíble y una cantidad de películas tremenda, divididas por diferentes géneros, ¿no? Hay un montón de géneros. Destacados, infantil, clásicas, español, latinoamericano, colecciones y después más géneros, suspenso, comedia, drama, familia, bla. Pero montón. Acabamos de dejar atrás el Golfo de Vizcaya, esta es la costa de Francia. Ahora atravesaremos un trozo de Francia, del oeste de Francia, el noroeste, y luego el Canal de la Mancha rumbo a Londres. Esperamos aterrizar a las 5:05, aterrizando 10 minutos antes de la hora programada. Ahora mismo tenemos 11 grados de temperatura, está parcialmente cubierto y no parece que tengamos demoras en nuestra aproximación. Muchas gracias por su atención, gracias por volar con Iberia. Wow, qué luz increíble. O sea, lo que están viendo es lo que está sucediendo literalmente. Hay ahí un conjunto de nubes, con la luz del sol hace ese efecto, increíble. Entramos en las nubes y empezó a llover. De la nada, del sol a la lluvia en un segundo. Y ahí está el arco iris. ¿Ven por qué me senté del lado derecho del avión? Más o menos, ¿eh? Antes de la hora programada. Por favor, permanezcan sentados y con su cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal luminosa. Desde este momento pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano. Son las 5:10 de la tarde. Slide 3, disarm cross-check. Slide 1, disarm cross-check. Me quiero ir.
Bien, ahora mismo hacer migraciones, porque les recuerdo que no estamos dentro del espacio común europeo, gracias al Brexit. Luego me voy para el centro de la ciudad. Reservé un hotel en Paddington, no por azar, sino porque el Heathrow Express va a Paddington, justamente. Así que me bajo del tren y a 100 metros tengo el hotel. Sobre todo practicidad, antes que nada. Antes que nada de nada. Muy bien, ya he llegado al hotel aquí en Londres, me tocó una habitación extraordinaria, enorme, como bueno, de hecho es un apartamento de alguna manera, estoy ahora en lo que sería el salón. Quería hacer esta crónica en caliente, acabo de dejar las maletas. Bueno, qué decir, viajar entre Madrid y Londres en un 350 Next es un privilegio y además es un privilegio que está al alcance de todo el mundo. Si tienen que viajar esta ruta, recuerden que hay una frecuencia diaria programada con este avión, el resto lo operan normalmente Airbus 320 y 321. Hay una con el Airbus 350 hoy en día saliendo de Madrid, es el Iberia 3166. Supongo que regresando de Londres será 3167, pero no estoy seguro, pero es en el horario por la tarde. Si quieren ver a fondo este avión, tengo una reseña en donde recorro todas sus cabinas, el cockpit y la zona de descanso de la tripulación, y que se los voy a dejar aquí, para que puedan verlo si tienen ganas. Y destacar sobre todo lo que más me sorprendió el avión, no me sorprendió porque ya lo había volado, pero sí me sorprendió el servicio, o sea, el catering de este vuelo de 1 hora y 40 de duración. Prácticamente es como si fuera un catering de un vuelo intercontinental a Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Bogotá, Miami o lo que sea. Es impresionante el catering que ofrece Iberia en un vuelo de tan poca duración en su clase business. Así que muy contento, disfruté muchísimo el vuelo, espero que ustedes hayan disfrutado del video. Si fue así, denle un like aquí debajo, un corazoncito y suscríbanse al canal, que para mí es un auténtico privilegio poder compartir este y todos los videos con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Last call for passengers on flight